Hola, buenas noches, ¿me escuchan bien? Profesor, sí se le escucha. Buenas noches. Hola, Paola, Profesor, sí se le Buenas noches, escucha. profesor. ¿cómo están? Doctor, buenas Mira, noches. doctor. ¿Cómo les va? Ahí está, mejor. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Doctor, buenas noches. Hola, Nérida, ¿qué tal? Chicos y chicas, ¿qué tal con el producto académico? ¿Cuántas sesiones nos faltan? ¿Dos? Dos, Sí, doctor. dos, doctor. Profesor, Este una lunes... pregunta. Sí, dime. Tengo entendido que cuando uno saca en la autoevaluación más de 16, se le tiene que incrementar un punto en el producto académico. Y como usted ha subido las notas al banner, yo veo ahí que no me incrementaba el punto. En este caso, ¿cómo se puede hacer al respecto? ¿Tu apellido, Paola? Sánchez Laura. Te equivocas, Laura. ¿En qué producto académico, a qué producto académico te refieres? Dos, profesor. En el producto académico ahí tengo 18. Ya, no te corresponde porque no trabajaste ningún foro, ningún cuestionario. En la autoevaluación 2, sí, profesor. No está calificado, no calificó, lo siento, no estás en el registro con esa nota. Es por esa razón que no se te incorporó el punto. A ver, voy a verificar. Gracias, profesor. De nada. Muy bien, chicos. Doctor, Doctor, buenas noches. Disculpe, antes que Hola, inicie Jorge. sus clases. Dime, Doctor, disculpe, una consultita. Un favorcito, ¿nos puede dar su cronograma de a qué hora es el examen? en este momento no lo tengo, Jorge. Lo puedo dar la próxima semana. Pensé que lo tenía, doctor, gracias. De nada. Es más, ustedes esa planificación la tienen, pero no hay problema, se las estoy comunicando la próxima semana. ¿De acuerdo? Muy bien, chicos. doctor, disculpe. Nérida, dime. Acabo de entrar a la boleta de notas, o sea, nota del periodo, doctor, y no tengo nota, tengo 00 en el primer periodo, en el primer doctor. Vea. ¿Bengolea eres? Sí, doctor. ¿Y por qué recién me lo dices? Doctito, yo le dije ni bien vimos o sea, usted ya me había dicho que lo iba a arreglar todo eso, ¿no? Que no era problema de usted, sino que era, creo, problema del sistema. Entonces, ahora acabo de entrar y veo que no tengo notas, doctor. He tenido problemas con 4 alumnos por esa razón y ya lo corregí. Escríbeme un correo, por favor, Nérida. Está bien, doctor, gracias. Sí, de acuerdo. Envíame un correo para recordarlo. Mañana mismo lo soluciono, Nérida. Ya, doctor, muchísimas gracias. No, mañana mismo lo soluciono. El mismo problema tuve con 4 alumnos que ya lo corregí. Sí, doctito, muchas gracias. No a ti. ¿Alguna otra circunstancia, chicos y chicas? ¿Alguna otra circunstancia? Hola, ¿están ahí? Profesor, una consultita. ¿El examen final va a ser preguntas abiertas o objetivas? No lo sé, Nérida. No he revisado aún el tema del diseño del examen. Normalmente son preguntas de desarrollo, normalmente. Ah, ok, profesor. Soy Sigrid. Sí, sí lo sé, Sigrid. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Alguna otra circunstancia? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, buenas noches.
Hola Rommel, tengo en cuenta tu correo que has enviado. Aún recién me estoy conectando aquí en la computadora Ah, sobre ya, la ok. que trabajo en la universidad. ¿De acuerdo? Listo, muchas No gracias. te preocupes, Rommel. Muy bien. Quería hacer ¿Alguna una otra? consulta Sí. que me habían hecho llegar algunos compañeros. Si es que es necesario para el examen final tener descargado el tubo de la 728, algún decreto supremo, o nada de eso es necesario para el examen final. En realidad, ustedes deberían tener ya una lectura de lo que significa el texto único ordenado del 0397TR. Deberían haber tenido una lectura durante estas 8 semanas, como cuando hacen un análisis del Código Civil o del Código Penal o del Código Procesal Constitucional. Lamentablemente, el derecho se aprende desde sus fuentes, y las fuentes son las normas. Si bien es cierto, en estas clases vamos hablando de instituciones, estamos hablando de instituciones que están contenidas en las normas, ¿correcto? De una u otra forma las tratamos de ir caracterizando y vamos describiendo el contenido de las normas. Pero si ustedes desean un estudio exegético propiamente de las normas, lamentablemente no, no cumpliríamos con el desarrollo del sílabo. Es más, como ustedes me entenderán y me comprenderán, llevo en la academia cerca de 20 años continuos como estudiante, ¿de acuerdo? Y como estudiante, ya saben mi opinión cuando escucho el tema de por un punto, ¿no? En realidad, como estudiante, nunca he hecho yo un estado de la cuestión por un punto, ¿de acuerdo? Por algo será. Entonces, lo que a mí me interesa, siempre me ha interesado, es la caracterización de la institución, uno. Dos, definitivamente en el transcurso de los años aprendí que lo importante es la lectura que uno también tiene que realizar de la misma ley. Entonces, mi querido Rommel, esa circunstancia de que si tenían que tener descargado o no el decreto supremo 0397TR, creo que sale sobrando, porque esa es ya una responsabilidad de ustedes desde que iniciaron la primera semana del curso. Uno, dos, y más aún cuando ya se les había hecho mención de cuál es la norma que tenían que ir analizando. No sé si quedó clara esta reflexión, Rommel. Doctor, clarísimo, pero no era por ahí la consulta, sino que me hicieron llegar unos compañeros si es que en el examen era necesario tenerla como consulta para dar el examen, como se hace en procesal civil y el penal, o no va a ser necesario según el examen. Es que sí está en ese sentido mi respuesta, Rommel, y en ese Sí, sí sentido me entiendo, te voy a decir que definitivamente me ha tocado dar exámenes en el que la norma ha estado lamentablemente tipiada, como digo, en la azotea de mi cuerpo. ¿Me dejé entender gráficamente? La norma definitivamente tiene que estar en ustedes de una u otra forma, leída, analizada e interiorizada. ¿Me dejé entender, Rommel? Sí, doctor, no se preocupe. ¿Ya? Era para los compañeros que me hicieran llegar. Entonces sí estaba en ese sentido la respuesta a tu pregunta inicial. ¿De acuerdo? Ustedes deberían estar afrontando un examen, una circunstancia básica, ya con la norma mínimamente leída y entendida. Estas clases son de complemento a esa actividad que ustedes deben desarrollar y que definitivamente se han comprometido a desarrollar a partir de estos cursos. ¿Correcto? No sé si alguna otra pregunta, alguna otra incidencia. ¿Alguna otra incidencia, mis queridos amigos y amigas? Bien, entonces teniendo en consideración el silencio, Nérida, por favor no te olvides de escribirme el correo, ¿sí? Para dar Doctor, muchas solución a estas gracias. circunstancias. Ya, doctor, gracias.
Muy bien, ¿logran ver mi pantalla? Sí se ve, doctor. Buenas noches. Hola. Muy bien, la semana pasada habíamos conversado respecto a los lineamientos los lineamientos relacionados al poder directivo del empleador y habíamos conversado de que ahí y existen algunos instrumentos de gestión como el manual, el reglamento de organización y funciones, el reglamento interno de trabajo, y para las instituciones públicas existen lo que, si es para organizaciones tipo A, estaremos hablando del reglamento de organización y funciones. Si es para las organizaciones tipo B, que dependen de las de tipo A, ¿no? Por ejemplo, una organización de tipo A, ¿cuál será, chicos? Una organización de tipo A, ¿cuál será? A ver, a aquellos quienes trabajan en organizaciones públicas, ¿cuáles serán organizaciones tipo A? Las municipalidades, doctor. Definitivamente sí. La Municipalidad de Lima, por ejemplo, es una organización de tipo A. ¿Y cuáles son las organizaciones de tipo B? ¿Cuáles serán las organizaciones de tipo B en el ámbito municipal? ¿Quién puede dar una respuesta, una idea? Bueno, las organizaciones tipo B que se relacionan a las municipalidades serán aquellas empresas municipales u organizaciones, programas, proyectos que se desarrollan a partir de la municipalidad y que mínimamente tienen un departamento de recursos humanos. Esas son organizaciones tipo B. Bueno, las municipalidades, que son entidades tipo A, tienen un reglamento de organización y funciones, y las organizaciones tipo B, como esos programas o empresas, tienen un manual de operaciones muy conocido como MOP. Ahora bien, teniendo en consideración esto, tanto en la municipalidad como en aquellas empresas, lo que vamos a estar hablando, o entidades u organizaciones, tendrán un RIS, un reglamento interno de los servidores civiles, ¿de acuerdo? Sobre todo aquellas instituciones que de una u otra forma están haciendo el paso a la ley del servicio civil. Ahora bien, como entenderán, en algunas ocasiones durante las sesiones hemos conversado respecto al régimen laboral público, muy pocas veces, por cierto. Lo cierto es que ustedes también mínimamente deberían haberle dado una lectura al contenido de la ley 30.057, que es la ley del servicio civil. Obviamente que esta ley tiene que ser también acompañada de una lectura de la ley del empleo público. Lo cierto es que para el día del examen, lo que vamos a solicitar, lo que les vamos a exigir, lo que les vamos a implorar que mínimamente tengan dominio es del Decreto Supremo 03-97-TR, que es el decreto, que es el texto único ordenado de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral, ¿de acuerdo? Entonces, dicho eso, son los instrumentos de gestión que habitualmente vas a encontrar, vas a identificar tanto en las organizaciones públicas como en las organizaciones privadas. Ahora bien, hablando un poco de el poder de dirección, empezaremos por la jornada de trabajo. La jornada de trabajo es uno de los derechos laborales más antiguos, si no es el primero que ha sido reconocido en el siglo pasado, ¿correcto? La pugna de la jornada de trabajo ha sido una pugna histórica. Tan histórica es que hasta el día de hoy definitivamente no se reconoce a muchos trabajadores y trabajadoras el pago del trabajo de jornada en sobretiempo, ¿correcto? Y es más, la jornada de trabajo ha sido una preocupación de las Naciones Unidas. Tan cierto es esto que una de sus organizaciones, esto es la Organización Internacional del Trabajo, allá por 1919,
2019 emitió el primer convenio internacional del Códex Laboral en el que se aborda el tema de la jornada de trabajo, ¿de acuerdo? El primer convenio internacional habla definitivamente sobre la jornada de trabajo. Ahora bien, en esta primera diapositiva lo que vas a poder identificar son las normas básicas, las normas generales. Por cierto, ¿están ahí o simplemente estoy hablando yo solo? No, sí No, estamos, sí doctor. estamos, Sí, doctor. doctor, estamos Sí, accediendo. sí, la diapositiva. Normalmente, Profesor, no está presentando su diapositiva. pero sí me han escuchado. Sí, doctor. Lo importante es que me escuchen más allá de la diapositiva, ¿no creen? Estamos atentos para el examen también, doctor. ¿Cómo les gusta a ustedes dar el examen? Se sienten obligados a dar un examen. En realidad el examen es el día a día. Por cierto, lo más triste es cuando al abogado le hacen un examen, la pregunta del día y lamentablemente no saben responder. Ese es el examen más triste que se da en la vida profesional de un abogado. Por cierto, deben estar preparados para eso porque también lo vivo. Muy bien, acá hay una circunstancia que quería comentarles. Chicos y chicas, dígame, la última clase es ¿qué día es la última clase? El 10 de octubre Entonces, sería, doctor. ¿El 10 o el 17? 10. ¿La próxima 10. semana? Sí, doctor. Un ratito, por favor. El 10. Muy bien. Chicos y chicas, el día 10 vamos a tener la visita de una doctora mexicana. Que va a abordar diversos aspectos en materia laboral. ¿De acuerdo? Vamos a compartir este escenario con ellas. En consecuencia, están ustedes invitados a participar. ¿Correcto? ¿Están ahí? Correcto, doctor. ¿Ya? Correcto, muchas gracias. Va a haber la participación de una doctora especializada en materias laborales de México. Ahora bien, también les voy a compartir un link para que puedan participar en un conversatorio con un profesor colombiano el día 26 de octubre, para aquellos que quieran ingresar, ¿de acuerdo? Perdón, 22 de octubre, ¿de acuerdo? A las 8 de la mañana, ¿correcto? Para aquellos que quieran ingresar. También se va a tratar los temas de la desnaturalización del contrato de trabajo desde la perspectiva del Tribunal Constitucional y del Poder Judicial colombiano y el tema de la tercerización desde la perspectiva colombiana. ¿Correcto? Entonces yo les invito a que puedan participar en estos eventos que nos han invitado también a disertar, ¿correcto? Pues nada, sigo con la clase. Espero que puedan participar. Definitivamente en el evento de la próxima semana, definitivamente que sí. Voy a compartir la diapositiva. Como les venía diciendo, mis queridos amigos y amigas, por favor, sobre los puntos y demás, lo importante es que aprueben el curso. Yo de verdad que cuánto me gustaba simple y llanamente aprobar el curso más allá del punto. ¿De acuerdo? Es más, hasta para serles sincero, en mi vida académica he probado la delicia de los ceros, como 3 veces, pero esas son y quedan como anécdotas, ¿de acuerdo? Y de verdad que es todo un dilema. Bien, acá en esta diapositiva son las normas que se aplican en el ámbito privado. La jornada de trabajo y el trabajo en sobretiempo en el ámbito público está regulada en aquella ley 30.057 que ustedes deben leer. No esperen
una clase en la que se les explique artículo por artículo. No, ustedes tienen que ir leyendo la ley y algún artículo especializado sobre el tema de ese artículo o alguna jurisprudencia en el que hayan encontrado un pronunciamiento. Esa es la preparación previa que ustedes deberían hacer de forma previa a la sesión o a cualquier clase, ¿correcto? Muy bien. Dicho esto, estas tres normas, si bien es cierto, se aplican en el ámbito privado, también es cierto que las líneas directrices de estas normas tienen similitud, tienen semejanza con lo que pasa en el sector público. Ahora recuerden que hay organizaciones del ámbito público, por ejemplo, Sedapal, por ejemplo, Electroperú, por ejemplo, Petroperú, que tienen las relaciones laborales bajo el régimen del Decreto Legislativo 728, Decreto Supremo 0397-TR, es aplicable estas normas a este tipo de organizaciones. Y en aquellas organizaciones públicas en las que aún existen algunos rezagos de contrataciones bajo el régimen privado, 728, se aplica esta normativa. Por ejemplo, entiendo, salvo que me esté equivocando, en registros públicos hay rezagos de contrataciones de trabajadores bajo el régimen laboral 728. Es más, cuando tú quieres conocer, cuando tú quieres saber qué tipo de régimen laboral tiene una organización, tienes que ir a su norma fundacional, a la norma que ha creado esa organización. Ahí te dice cuál es el régimen laboral. Y hasta donde yo recuerdo, salvo que haya existido una modificación, porque obviamente las modificaciones son constantes y uno pierde también el seguimiento. Por ejemplo, en registros públicos, el régimen laboral en la norma de creación era el régimen laboral de la actividad privada, como en las municipalidades, ¿no? El régimen laboral de los trabajadores obreros municipales es el régimen 728, no es el CAS. ¿De acuerdo? Por ejemplo, en la Municipalidad Metropolitana de Lima, en sus entidades anexas de tipo B, SAT, por ejemplo, Invermed, por el otro lado, tienen conglomerado de trabajadores del 728 en donde se le tiene que aplicar esta normativa. Conviven los regímenes laborales, por eso se dice que en el ámbito público existe un desorden en el régimen laboral. Existe un desorden en el régimen laboral, porque conviven una infinidad de regímenes laborales, ¿de acuerdo? Lo cual obviamente afecta el sentimiento del trabajador, porque unos perciben unos derechos y otros perciben otros derechos, y entonces pues ahí viene el desajuste. Ahora, dicho esto, son tres normas básicamente en el ámbito privado y en todo este contexto que he descrito, las que regulan el trabajo en sobretiempo, esto es lo vinculado a la jornada de trabajo. El Decreto Supremo 007-2002, el Decreto Legislativo 8-2002-TR y el Decreto Supremo 4-2006. ¿De acuerdo? En líneas rápidas y precisas, la jornada de trabajo es de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Acá hay un contraste con la Constitución del 79, en donde no se utilizaba la partícula O, sino la partícula I. Y esto te lo hago mención para que tú rebusques la información y si tienes interés en investigar qué es lo que hace esa diferencia entre I y O, lo único que te puedo decir es que una fórmula es más rígida cuando utilizas la I que cuando utilizas la O. Está ahí la famosa rigidez y la flexibilidad laboral de pronto inmersa, ¿de acuerdo? Ahora, la jornada de trabajo puede ser modificada. Sí, la jornada de trabajo puede ser modificada tanto en una circunstancia de fuerza mayor o caso fortuito, ¿de acuerdo? Como de mutuo acuerdo.
Lo habitual y lo esperado es que la modificación de la jornada de trabajo sea de mutuo acuerdo. ¿De acuerdo? ¿Esto qué implica? Por ejemplo, si la jornada de trabajo es de mutuo acuerdo, si el trabajador está trabajando menos de 8 horas, imagínate 7, y el empleador lo quiere expandir a 8, le va a tener que reconocer el valor de esa hora adicional. ¿De acuerdo? El valor de esa hora adicional va a tener que reconocerle al trabajador. ¿De acuerdo? Ahora, ¿el empleador puede cambiar la jornada de trabajo por una decisión unilateral? Sí, en la medida que si existe un incremento de la jornada de trabajo, va a tener que reconocer también, ese diferencial, como en el caso anterior del ejemplo de que el trabajador tenía una jornada de trabajo de 7 horas y se le incrementaba o se le aumentaba a 8. ¿De acuerdo? Entonces, si el empleador decide cambiar unilateralmente la jornada de trabajo, sí podría ser. Podría darse el caso siempre y cuando reconozcan. Acá hay un tema importante. ¿Por qué te digo la decisión unilateral? Porque dentro de la normativa que regula la jornada de trabajo dice que hay un procedimiento que se tiene que seguir para la modificación de la jornada de trabajo. Pero que si trabajador o representantes de los trabajadores no logran un acuerdo con el empleador, si no logran un acuerdo con el empleador, definitivamente quien va a decidir es el empleador sobre la base de las necesidades de la organización. Entonces, aquí no se diga, pues, aquí no se diga que el empleador está ejerciendo sus facultades de forma arbitraria. No, porque hay una norma que legitima su accionar. Hay una norma que lo autoriza. Y si hay una norma que lo autoriza, si hay una regla que legitima que pueda tomar esa decisión unilateralmente, quien le ha dado esa facultad es el legislador. Entonces, es responsabilidad de nosotros haber decidido a quienes decidimos poner en el Congreso históricamente. ¿Correcto? Entonces, no se diga que es el empleador el que, no, es el legislador el que ha autorizado básicamente al empleador a que pueda tomar la decisión de modificar la jornada a su propio despacho cuando no hay acuerdo. ¿Correcto? La jornada de trabajo de menores. Cuando hablamos de la jornada de trabajo de menores, ¿a qué código tenemos que hacer referencia, mis queridos amigos y amigas? Al Código de Niños y Adolescentes. Al Código del Niño y del Adolescente. Y acá hay una circunstancia muy interesante. Aquí se va a tener que discriminar qué actividades pueden participar los niños y los jóvenes, en la medida de que no incida negativamente en su crecimiento ni en su formación. Porque acá incursiona el principio, ¿qué principio? El interés superior del niño. También. Por eso es que el derecho del trabajo o cualquier otra rama del derecho, pero específicamente la mía, ¿de acuerdo? Es sumamente especial. Inciden la gran mayoría de reglas de otras especialidades. ¿Correcto? Ahora, ¿cuándo se configurará una infracción laboral, mis queridos amigos y amigas? La infracción laboral, en principio, se va a configurar cuando el empleador impone el trabajo en sobretiempo. Cuando el empleador impone el trabajo en sobretiempo. Y es que el trabajo en sobretiempo es y debe ser voluntario. Correcto. Lastimosamente en nuestro país, esa circunstancia parece ya una pieza histórica, que solo y únicamente se trata de hacer valer cuando se hace mención en un proceso judicial en donde incluso los jueces piden más pruebas que las que pueda aportar realmente el trabajador o la trabajadora. Lo dejo ahí como reflexión. Procedimiento de modificación de jornadas, horarios y turnos.
¿El empleador tiene la facultad de establecer la jornada? Definitivamente en el marco de su poder de dirección, sí. Él es el que establece la jornada diaria y semanal. Sobre eso no tiene que haber ningún tipo de discusión y ningún tipo de cuestionamiento en la medida que se respete las 8 horas diarias o las 48 horas semanales. ¿El empleador es quien puede establecer las jornadas mayores y menores? Sí, a propósito de lo que estábamos conversando hace un momento, ¿correcto? Él determinará también si reduce o amplía la jornada de trabajo. Así de sencillo, sobre la base del poder de dirección. Establecer turnos. Definitivamente el empleador va a poder establecer si los turnos son fijos o rotativos. Vale decir si determinadas personas van a trabajar en horario diurno esta semana y en la próxima semana si laborarán en jornada nocturna. Claro está que para laborar en jornada nocturna hay unas condiciones, hay unos requisitos adicionales, ¿correcto? Ahora bien, aquí verás en esta diapositiva que te dice consulta y negociación obligatoria con los trabajadores involucrados en la medida. Acá es que el empleador se encuentra obligado a consultar y a negociar la modificación, el establecimiento, modificación y la determinación de la jornada y del horario de trabajo. Y es aquí en la que te digo que si no se ponen de acuerdo los trabajadores o los representantes de estos con la organización, quien va a tomar la decisión finalmente va a ser el empleador sobre la base de las necesidades de la organización, ¿correcto? Silvia, coméntame. Sí, doctor, quería suplicarle a usted más bien. No sé si podría agrandarle un poquito sus diapositivas porque no se ven las letras. Ah, O quizás tú ahí está tengas, bien, doctor. o quizás tú tengas que agrandar tu pantalla, mi querida Toda amiga. la pantalla, doctor, está agrandada. Muchas ¿Ya? gracias, sí, ahí se ve. Sí, normalmente somos personas insatisfechas. No, voy a Sí, disculpar, doctor. porque el ser humano es así, el ser humano es así. Muy bien, seguimos. ¿Están viendo la pantalla, mis queridos amigos y amigas? Sí, doctor. Sí, Muy doc. bien, muy Sí bien. se ve. Entonces, la pregunta que yo les hago, hasta donde ustedes tienen conocimiento, hasta donde tienen ustedes conocimiento, ¿conocen de alguna institución que cumple este procedimiento? En sus organizaciones, ¿conocían o han practicado ese tema de consulta? No, doctor. Rommel. Doctor, me parece que en la primera clase por ahí le comenté que yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa Seche, se llama, francesa, que también trabaja para acá, para la mina, en temporada alta, para los primeros 4 meses de este año. Y cumplían temas que llamó la atención a todos los trabajadores, como por ejemplo que Estábamos en era otro planeta. cumplían las 8 horas y pagaban el exceso cuando empezaba el turno noche, el 25%, el 35%. Ha sido la primera vez en mi vida que he visto una empresa aquí en Arequipa que ha hecho eso. La primera vez, ¿no? Y quizás la Muy única. buena. Sí, hasta ahora sí. Hasta ahora sí. Acá, por ejemplo, en Lima, en mis ya 20 años de servicios continuos en esta materia legal, definitivamente ninguna de las organizaciones, incluso las que yo he asesorado, lamentablemente no han cumplido ni tenían el ánimo de cumplir con este procedimiento. Simple y llanamente tomaban la decisión militarmente. O se hace o se hace. ¿Me dejé entender? Y es más, en algunas ocasiones, algunos sindicatos tampoco tenían conocimiento de estos procedimientos. Entonces, ¿de qué contexto estamos hablando? ¿Correcto? Bien, dicho esto, continuamos. Miren, acá en estos dos artículos hay algo interesante. En el artículo 3 del Decreto Supremo, acá está, 007-2002 TR te dice, en los centros de trabajo en que rijan jornadas menores a 8 horas diarias o 48 horas
a la semana, el empleador podrá extenderlas unilateralmente hasta dichos límites. No hay circunstancia, no hay pero del trabajador. Está legitimada la regla. ¿Puede extenderlo? Sí, siempre y cuando incremente la remuneración en función al tiempo adicional que se ha incrementado. En los centros de trabajo en los que existan regímenes alternativos, acumulativos o atípicos, por ejemplo, en el régimen laboral minero, en aquellas jornadas en donde los trabajadores se van por semanas y luego regresan unos tantos días para descansar, ¿de acuerdo? O en el sector construcción también. Se dice, en los centros de trabajo en los que existan regímenes alternativos, acumulativos o atípicos de jornada de trabajo y descanso en razón de la naturaleza especial de las actividades de las empresas, el promedio de horas trabajadas en el periodo correspondiente no puede superar los máximos a que se refiere el artículo 1. ¿Y los máximos cuáles son? 8 horas o 48 horas semanales. Entonces te dice que en un promedio de 3 semanas, el trabajador debería trabajar un promedio de 48 horas a la semana en cada una de esas semanas. Es más, esta circunstancia ha sido objeto de pronunciamiento por parte del Tribunal Constitucional en la década pasada. Y cuando hablo de la década pasada, hablo del 2000 al 2010, en la que el tribunal declaró inconstitucional algunas jornadas de trabajo en el sector minero. Y te lo estoy diciendo con el ánimo que investigues de cuál sentencia estamos hablando. Navegues en la página del Tribunal Constitucional y eventualmente logres esa sentencia de la década pasada en la que declaran inconstitucional un par de regímenes atípicos de trabajo en el sector minero. Y no menciono cuál es la empresa para no hacer ninguna distinción adicional, ¿correcto? Ahora, ¿quiénes no se encuentran comprendidos en la jornada máxima? Y la jornada máxima es 8 horas diarias o 48 horas semanales. Y son 3 categorías de trabajadores que no se encuentran inmiscuidas al cumplimiento de una jornada máxima de trabajo. Y son los trabajadores de dirección. Los trabajadores de dirección ya sabes quiénes son. Son aquellos que representan al empleador frente a los trabajadores y a terceros. Son aquellos que van a tomar decisiones. En el argot común y criollo, el gerente general. En algunos casos son los subgerentes. Pero aquí tienes que tener en consideración lo siguiente. Para determinar qué trabajadores de dirección y cuál no, tienes que observar a primera cuenta el organigrama. 1, 2. La boleta o el contrato de trabajo tiene que determinar si es de dirección o no. En la boleta de trabajo se tiene que hacer mención si es de dirección o no. U otro documento en el cual se haya designado a tal o cual trabajador como personal de dirección. ¿De acuerdo? Ahora bien, los prestadores de servicios, los intermitentes, los de espera, vigilancia y custodia. Vigilancia, por ejemplo, los vigilantes, los que custodian un determinado bien, una determinada propiedad. Ahora, ¿quiénes serán los prestadores de servicios de tipo de espera? ¿Quiénes podrán ser los trabajadores prestadores de servicios de tipo de espera? ¿Se imaginan? Los choferes. ¿De acuerdo? Los choferes tampoco se encuentran inmersos en el cumplimiento de una jornada máxima. ¿Correcto? Los otros trabajadores no sujetos a fiscalización inmediata. Por ejemplo, algunos vendedores. Aquellos vendedores que no requieren ir al centro de labores para informar o comunicar respecto a las ventas realizadas, o que eventualmente tienen que acercarse a la organización para cumplir con dar la información requerida respecto a las ventas. ¿De acuerdo? Ahora bien, fíjate, cuando hablamos de jornada de trabajo, tenemos que saber distinguir también que hay jornada diurna,
que es la habitual, ¿no? 7:30, 8, 8:15, 8:30, 9, hasta que se cumplan las 8 horas diarias o el promedio a las 48 horas semanales en un promedio en un lapso de 5 o 6 días, ¿de acuerdo? La jornada nocturna puede ser rotativa, ¿de acuerdo? Y la remuneración mensual que percibe un trabajador no puede ser inferior a la remuneración mínima más la sobretasa del 35%. Les pregunto, ¿la remuneración mínima que debe percibir un trabajador que labora en horario nocturno es la remuneración mínima o es la remuneración mínima más una sobretasa del 35%? ¿Cuál de las dos es? Creo que la jornada de noche nocturna, la que va de 10 a 6, tienen que recibir el 35% adicional. Muy bien. Es la remuneración mínima más el 35% como sobretasa. Muy bien. Pero si la remuneración de ese trabajador que está laborando en jornada nocturna sobrepasa la remuneración mínima incrementada en un 35%, ¿se le deberá abonar algo adicional al trabajador o ya se debe considerar que se está cumpliendo con la legislación o la norma sobre el caso? Si el pago que está recibiendo ese trabajador en jornada nocturna es superior a la remuneración mínima incrementada en un 35%, ya no corresponderá incrementar suma alguna, ¿de acuerdo? No importará incrementar monto adicional. Ahora bien, la jornada nocturna es de 10 de la noche a 6 de la mañana, ¿correcto? Muy bien. Ahora, el pago del trabajo en sobretiempo es tan sencillo como lo siguiente. En las 2 primeras horas de trabajo en sobretiempo, cada hora tiene un valor incrementado en un 25%. A partir de la tercera hora a más, el valor hora se incrementa en un 35%. Ahora les pregunto, ¿la jornada de trabajo es necesariamente al finalizar la jornada o también puede ser antes de iniciar la jornada? También antes de iniciar la jornada. Por favor, no se olvide, gracias Rommel, la jornada de trabajo en sobretiempo puede ser antes o después de iniciar la jornada de trabajo. ¿De acuerdo? Muchos piensan que solo y únicamente la jornada de trabajo en sobretiempo es al término de la jornada de trabajo. No, también puede ser antes. Muy bien. Los derechos sociales también se encuentran constituidos e integrados por los descansos remunerados. Cuando hablamos de los descansos remunerados, al igual que en la jornada de trabajo, tenemos normas básicas. Y acá tenemos las normas básicas que te van a hablar de los feriados, de las que te van a hablar de las vacaciones. ¿Correcto? Entonces tenemos el decreto legislativo 713 del año 91. El reglamento de este decreto legislativo es el decreto supremo 1292, ¿correcto? Y tenemos la ley 26.331 que habla de diversos feriados regionales como el Corpus Christi. En fin, vamos a ver un poquito de este tema. Fíjense, el trabajador históricamente tiene derecho como mínimo a 24 horas consecutivas de descanso en cada semana, domingo u otro día. Los trabajadores que presten servicios el día de descanso, es decir, tu día de descanso era domingo, pero no lo sustituyes por otro día, es decir, trabajaste domingo, pero no lo sustituyes por el lunes, tienes derecho al pago por la labor efectuada más una sobretasa del 100%. Es decir, por haber trabajado ese día domingo, tienes el pago del domingo más una sobretasa del 100% más el pago por la labor efectuada. Estás percibiendo el valor incrementado en 2. ¿De acuerdo? Porque el domingo ya tenía un valor.
sino que como has trabajado ese día, te van a reconocer por la labor efectuada, más la sobretasa que es de reconocimiento indemnizatorio, de acuerdo a ese pago de la sobretasa del 100%. Ahora, ¿qué pasaría si ese día que has laborado era el día de tu descanso, pero te lo sustituyen por otro día de la semana? No correspondería el pago del cual estamos hablando, no correspondería el pago por la labor efectuada ni esa sobretasa del 100%, ¿de acuerdo? Ese valor de la sobretasa y ese pago por la labor efectuada solo y únicamente se otorga si es que ese día laborado, es decir, el día de tu descanso, el día de tu descanso semanal, que no lo has gozado por trabajar, si es que no lo sustituyes, te corresponde el pago correspondiente. Y si lo sustituyes, no va a corresponder el pago. Muchas personas piensan que incluso les corresponde el pago más el descanso. No, o es lo uno o es lo otro. El empleador podrá establecer de forma unilateral o convencional el otorgamiento de bonos o incentivos como estímulo a la asistencia. Por ejemplo, simplemente les voy a decir, no pretendan que se les explique históricamente esta circunstancia, pero sucede en el ámbito textil. En el ámbito textil de épocas muy antiguas, más o menos la década del año 70, en estas grandes negociaciones colectivas por rama de actividad que existían, se estableció el famoso bono textil, ¿de acuerdo? Que era un estímulo a la asistencia de los trabajadores de las organizaciones textiles, ¿de acuerdo? Y hay todo un dilema alrededor de ese bono. Te invito a que investigues en Google respecto a este bono, ¿de acuerdo? Y era un estímulo para que el trabajador asistiera a laborar de forma puntual, dada la inasistencia que tenían en ese momento. Bien, acá viene lo siguiente. Acá viene lo siguiente. Fíjense. Los feriados, esos feriados que vemos en los calendarios que se publican eventualmente, esos días en rojito, tienen su origen en el artículo 6 de la norma que estamos conversando, ¿de acuerdo? Fíjate, Año Nuevo, Jueves Santo y Viernes Santo, Día del Trabajo, San Pedro y San Pablo, Fiestas Patrias, Santa Rosa de Lima, Combate de Angamos, Todos los Santos, la Inmaculada Concepción, la Navidad del Señor. Todos estos feriados se encuentran especialmente regulados. Ya sabes dónde se originan esos feriados que están en el calendario, en esta norma, ¿no? Que son inmodificables. Los trabajadores y las trabajadoras tienen derecho a percibir por el día feriado la remuneración a un día de trabajo. ¿De acuerdo? Muy bien, seguimos. Rommel, coméntame. Por una consulta, ahí en esos feriados faltaría el feriado que recién se ha implementado el 6 de agosto, la batalla de Junín. ¿Eso incluye dentro de esa misma norma Sí, o es un decreto? ha sido una modificatoria y gracias por recordármelo, Rommel. ¿De acuerdo? Se incorpora, modificó. ¿De acuerdo? Ok, gracias. Muy bien, Rommel. Eso me da la intención de decir que sí sé cuando sí estás tú. ¿Me dejo entender, Rommel? Sí, sí, doctor. Bien, acá seguimos. El trabajo realizado en los días feriados no laborables, sin descanso sustitutorio, determina el pago de la remuneración respectiva por el trabajo que realizó el trabajador, más el pago de una sobretasa del 100%. Expliquemos un poquito más. El trabajo que se realiza en los días feriados, sin descanso sustitutorio, tiene la misma lógica que haber trabajado el día del descanso semanal.
Recuerda, pues, que en el día feriado ya está incorporado el pago de un día. Pero si laboras ese día, es decir, el feriado, se incrementa el pago por la labor efectuada más la sobretasa del 100%. ¿Correcto? Entonces, como ves, hay una preferencia, hay una predilección por proteger estos días de descanso, ¿de acuerdo? Y es que el ser humano, pues, no es una máquina, ¿correcto? Seguimos. Sigrid, coméntame. Pero una consultita. El empleado le puede decir al trabajador, no te voy a pagar ese 100%, pero te puede decir un día de descanso, ¿le puede decir o no? Sigrid, sí, lo he venido repitiendo mínimamente 3 veces. O es el pago o es el descanso sustitutorio. ¿De acuerdo? Ok, no me quedaba claro, profesor. Gracias. Sí, sí, sí. ¿Ya? Muy bien. Miren. Roger, coméntame. Doctor, sí, eso es lo que usted comenta, es cierto lo que dice, ¿no? El descanso también hay empleadores que, ¿no? De las 7:28 que dan, ¿no? O bien en pago o bien en descanso, ¿no? Te lo dan un día cualquiera, ellos ya lo deciden ya. Sí, 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 es una práctica también habitual. Y bueno, un poquito, saliendo un poquito del tema también, he visto, hay empresas que son MIPES, que están en la 728, son privadas, pero también pagan no los beneficios como los beneficios no sociales todo no completo en base a 900 al básico. 1025. Sí, Sí. suele suceder. ¿Y eso por qué? Porque yo tenía entendido en la MIPE, cuando he ido una vez nomás, he consultado, me dijeron, como es MIPE la empresa, solamente te puede pagar la mitad de todo, ¿no? Del sueldo básico, así me dijo. Eso sucede, recuerden ustedes que la legislación establece mínimos y ya depende del empleador si otorga un porcentaje adicional o mayor, ¿de acuerdo? Esa es la razón, Roger. Ah, ya. Muchas gracias, doctor. De nada, de nada. Recuerden que la legislación establece pisos mínimos. Doctor, Renato, una consulta. ¿Se puede también compensar lo que son las horas extra? Por ejemplo, si el empleador no las quiere pagar, ¿puede juntarlas y darle tal vez un día libre o un día de descanso? ¿Es válido? los acumulativos es válido. Ok. Es válido. La acumulación del trabajo en sobretiempo. ¿De acuerdo? La acumulación del trabajo del sobretiempo sigue la misma lógica que este tema de los feriados, ¿no? Acumulas tantas horas de trabajo en sobretiempo y te los pago con días de descanso u horas de descanso. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo, Renato? ¿Queda Sí, claro? doctor, me queda muy claro. Y una consulta adicional, ¿es Sí. posible, bueno, yo tengo esta duda, es que en algunas empresas hacen firmar lo que es un tipo convenio, les dan un porcentaje, por ejemplo, en empresas mineras, les dan un porcentaje como destaque o como bono adicional, pero esto en el convenio indica como que se suplen las horas extra o se cancelan con esas las horas extra. ¿Es válida esta figura? O sea, ¿se puede reemplazar todas las horas extra por un simple convenio o un simple acuerdo? Si resulta con mayor nivel de protección, sí. Ya las partes lo están estableciendo a través de un convenio colectivo, ¿de acuerdo? Ok, Y si tiene perfecto. un nivel de protección superior a lo establecido en el mínimo legal, no hay ningún tipo de incompatibilidad. La incompatibilidad se genera si lo pactado en el convenio colectivo es, como se dice en el derecho del trabajo, en peor, es decir, establece Desfavorable para el trabajo. Claro, menos beneficios que la norma mínima, que es la norma que estamos conversando. Se le correcto. llama dogmáticamente, doctrinariamente, se le llama impeor,
ya un poco castellanizándolo, ¿de acuerdo? Muy bien. Gracias, Dicho doctor. eso, empellos, ahí está, ya recordé, empellos, ¿de acuerdo? Dime, Reina. ¿Reina? Sí, doctor, una consulta tengo para, en caso de los empleadores, a veces lo que hacen es la contrata, en una de las cláusulas, por ejemplo, ponen, digamos, el trabajo es de lunes a viernes, digamos, ¿no? Y pues en ello específicamente habla, ¿no? De que el trabajo se desarrollará, digamos, de lunes a viernes en horario de 8 horas más o menos, algo así, y otras actividades de acuerdo a lo que la empresa o la entidad designe, ¿no? Entonces, muchas veces, por ejemplo, el trabajo es hasta digamos, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, por ejemplo. Entonces, 6, 7 de la noche hay actividades extra, ¿no? Que ya no están dentro del horario. Entonces, ¿eso vendría a ser como trabajo extra, doctor? No te entendí bien. ¿Me lo podrías graficar nuevamente, por favor? Sí, claro. En una empresa, por ejemplo, siempre trabajamos con un contrato. ¿Correcto? Ya, entonces el contrato en una de las cláusulas puede manifestar algo así, ¿no? De que el trabajo será de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Y también dentro de ello se considerará otras actividades cuya la empresa o la entidad pueda requerir, ¿no? En cualquier momento, ¿no? Algo así. Entonces, eso, digamos, mi trabajo es hasta las 5 de la tarde, por ejemplo. Y ya, y tiene una actividad extra, ¿no? Actividad patronal o alguna cosa, o algo, ¿no? Entonces, eso vendría a ser una actividad extra, doctor, después, digamos, de las 5 de la tarde hacia adelante. Tendría que ser considerado como jornada de trabajo en sobretiempo, desde mi Ah, ya, particular punto de vista. ¿De acuerdo? ya. Sí, correcto. Muy bien. Dicho esto, acá hay una regla que quiero que tengan y recuerden. No se considera que una persona haya trabajado en feriado cuando el turno de trabajo se inicia en día laborable. Por ejemplo, la persona que inicia el horario nocturno a las 10 de la noche un día que era feriado, obviamente termina durante el día. No va a pretender que durante esas horas del día siguiente sean computables, pues, con con las sobretasas que corresponden legalmente, en caso se elaboren en el día del feriado y no se le otorgue un descanso sustitutorio. ¿De acuerdo? Muy bien. Es un juego y es una dinámica de, 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 de razonamientos. En fin. Muy bien. Rommel, coméntame. Doctor, disculpe, se me cortó un poquito la señal en la última parte. O sea, si una persona entra a trabajar en el turno noche de domingo, ¿no se considera los pagos extras con la sobretasa al 100% o No, solamente no, hasta la medianoche? no. Si ingresa el día previo, no se le considera ningún tipo de sobretasa. ¿De acuerdo, Rommel? Sí, pero si es domingo a las 10 de la noche y termina Esa el es lunes su 6 de la mañana. jornada de trabajo, Ah, ok, doctor. ¿no? Esa es su jornada de trabajo. O sea, no, ¿dónde está lo No especial de esa afecta. circunstancia? Exacto, ¿de acuerdo? Listo, doctor. Gracias. Sí. Sigrid, coméntame. Profesor, eso es lo que usted indica, más o menos se parece a lo que es la jornada de trabajo de un médico o de una enfermera. Ellos tienen un régimen especial, Sigrid. Ah, ya, Ujú. Y sus ya. jornadas de trabajo en sobretiempo también funcionan de forma especial según la legislación especial que ellos tienen. ¿De acuerdo? Y también acá habrá que diferenciar el ámbito en el que se desenvuelven. ¿Correcto, Sigrid? Ah, ok, profesor. Ay, ay, ay. Muy bien. El tema de las vacaciones. Al igual que en los temas anteriores,
acá están las dos normas que regulan el tema vacacional. Ya las habíamos visto, por cierto, ¿no? El decreto legislativo 713 y el decreto supremo 1292-TR. Ahora, lo cierto es que este decreto legislativo, como este decreto supremo, sufrieron modificaciones en el camino al punto de que los trabajadores podían salir de vacaciones hasta por un día. ¿Correcto? Pero los que pueden salir hasta por un día vacacional son aquellos trabajadores que están contratados bajo el régimen general, aquellos trabajadores que aún tienen como periodo vacacional los 30 días naturales, aquellos trabajadores que tienen las vacaciones reducidas en el ámbito de aplicación del régimen de la micro y pequeña empresa, no aplica esta, esta división, esta parcelación de las vacaciones. Y es que históricamente los trabajadores tenían que salir a vacacionar como mínimo 7 días continuos. Hoy en día se ha establecido, se ha flexibilizado, si se quiere, que el periodo vacacional pueda ser hasta de un día, ¿correcto? Pero más allá de eso, para que los trabajadores gocen de sus vacaciones, tienen que cumplir determinado récord vacacional, ¿correcto? Entonces, ese récord vacacional está regulado en el artículo 10 del decreto legislativo 713, ¿de acuerdo? Y para aquellos trabajadores que laboran 6 días a la semana, el promedio de días trabajados en el periodo anterior a adquirir el derecho al goce vacacional es un promedio de 200 días de trabajo, 260 días de trabajo. Para aquellos trabajadores que laboran en una jornada semanal de 5 días a la semana, los días previos a haber ganado el derecho al goce vacacional es de 210 días de trabajo. Ahora, aquellos trabajadores que tienen una jornada de 3 o 4 días a la semana no deben tener faltas injustificados en un periodo que no excedan de 10 días. ¿De acuerdo? Como ves, hay un récord, hay una condición que se debe cumplir para aquellos trabajadores que laboran 6 días a la semana, como para aquellos trabajadores que laboran 5 días a la semana, como para aquellos que laboran de 3 a 4 días a la semana. ¿De acuerdo? Entonces, es la condición. Ahora, la recomendación es, si hay que adelantar las vacaciones, tiene que haber un acuerdo por escrito. Las vacaciones truncas son aquellas que lamentablemente por determinadas razones se han visto cortadas, ¿no? El tema de adquirir el, el, el goce de esos 30 días o de esos 15 días, porque esto sí se aplicaría, este concepto sí se aplicaría al régimen de la micro y pequeña empresa, ¿no? Y aquí tenemos la definición, ¿no? Los días de descanso otorgados por adelantado, que no pueden compensarse con los días de vacaciones trunca, no generan obligación de compensación por parte del trabajador, ¿de acuerdo? Plazo de inicio de récord vacacional, el empleador lo determina. ¿Por qué? Porque recuerden que es el empleador el que también, sobre la base del poder de dirección, es el que va a señalar finalmente, sobre la base de las necesidades de la organización, cuáles van a ser los periodos por los cuales los trabajadores van a poder gozar de sus vacaciones, ¿correcto? En términos sencillos, el empleador decidirá si acepta o no la propuesta del trabajador en cuanto a cuáles van a ser los días en los que va a gozar sus vacaciones. ¿Correcto? Entonces, porque el empleador siempre va a tener que tener en cuenta las necesidades de su organización. Entonces, por una ficción legal, tanto en la ley de CTS como en la ley de gratificaciones, como en la ley de vacaciones, van a encontrar un artículo en el que por una ficción legal, en determinados días en los que el trabajador no prestó su servicio, se va a entender como efectivamente trabajado para todo efecto legal. Por eso digo una ficción, ¿de acuerdo? En principio,
En principio, se consideran días efectivos de trabajo aquellos días que se elaboran como mínimo 4 horas diarias. Y es que recuerda que la legislación te establece que todo trabajador que labore desde 4 horas o más tiene derecho a todos los derechos y beneficios sociales, ¿correcto? Las horas de trabajo en sobretiempo que sean superior de 4 a más, ¿correcto? Las inasistencias por enfermedad o accidente de trabajo hasta 60 días al año. Los días de huelga, el periodo vacacional, las faltas o inasistencias acordadas con el empleador o autorizadas por este, el permiso sindical, ¿de acuerdo? Fíjate, la jornada de trabajo en día de descanso obligatorio. El domingo trabajaste, muy bien, ese día domingo será contabilizado dentro de ese periodo de días que se deben cumplir para lograr el récord vacacional, ¿correcto? Ya sabes, el récord vacacional es una tanda de días, ¿no? Una tanda de días si es que has trabajado 6 días de la semana, una tanda de días si has trabajado 5 días a la semana, ¿no? 260 y 210 días, ¿correcto? Muy bien. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Carmen, hola. Doctor, buenas noches. Una consulta. En el caso de que, por ejemplo, a un trabajador sancionado le hayan dado una medida cautelar y se le haya exonerado asistir al centro de trabajo, ¿cómo se computaría su tiempo de servicio? ¿Sería computable o no sería computable? Te pregunto, ¿quién lo ha exonerado? El área legal mediante, bueno, una resolución de un proceso administrativo disciplinario, ¿no? Ya. El que lo ha exonerado, esto me estás hablando de la ley 30.057, ¿de acuerdo? Sí. Deben haber especificado si es que resulta computable o no resulta computable. Si es el empleador el que lo está exonerando al trabajador, resulta computable, porque esos días que no está asistiendo a trabajar por las más diversas razones, no está en el ámbito de control del trabajador. ¿Me dejo entender? Sí, doctora. Entonces, esa circunstancia se tiene que tener en claro porque es una circunstancia no regulada en la normativa. Esa circunstancia de la exoneración de asistir a laborar no se le puede trasladar al trabajador porque él no está tomando la decisión de no ir a trabajar, sino que la decisión la ha tomado. ¿Quién la ha tomado? El empleador, doctor. El empleador. Entonces, el empleador al tomar esa decisión básicamente va a tener que reconocer ese periodo. ¿Me dejo entender? Sí. Y doctor, una última consulta. Por ejemplo, a este trabajador, habiéndose exonerado, se le ha remunerado. Pero, por ejemplo, yo estoy en el sector público, ¿no? Y para Sí, me hacer imaginé. sí, la declaración en el PDT Plame, al nosotros consignar la sanción del trabajador, y nos sale, por ejemplo, ahí registra como una suspensión perfecta. Entonces nos sale día elaborado 0, pero la remuneración se consigna, ¿no? En cada uno de los rubros que nos solicita. Entonces, el propio sistema de SUNAT nos pone días laborados 0 al poner la medida cautelar. Entonces, partiendo de ese punto, si me pone día elaborado 0, también como yo lo interpretaría, bueno, oye, no le considero, ¿no? Ese periodo que se le ha exonerado de asistencia. ¿O Es cómo que sería el caso? en algún momento le vas a tener que reconocer cuando se termine el proceso administrativo. Claro, servir ha determinado pues que la nulidad y que se retrotraiga a la etapa en que se cometió el vicio. Entonces, están iniciándole nuevamente, pero el señor se le ha remunerado, se le ha exonerado, y tengo yo esa disyuntiva entre
¿Le computo o no le computo? Pero ya usted me sacó de duda, ¿no? Es que en algún momento le vas a tener esa carga. Hoy en día, administrativamente, en el sistema te va a aparecer como suspensión, ¿de acuerdo? Sin embargo, en algún momento le van a tener que volver a cancelar ese monto al trabajador, ¿correcto? Correcto, doctor, muchas gracias. Son las discrepancias y las paradojas en las que nos colocan los sistemas que se generan, ¿de acuerdo? Es habitual, es habitual. Imagínense cuando allá por el 2006 se estaba implementando por primera vez el PLAME, el T-registro, ¿de acuerdo? Era una serie de preguntas y cuestionamientos que hasta el día de hoy muchas de ellas incluso siguen vigentes, ¿de acuerdo? Ahora bien, regresando, a ver, ¿quién quiere participar? Edith. Buenas noches, doctor. Correspondiente a la consulta que hizo la compañera, es cierto, en el sector público se ve mucho de estos casos acerca de los trabajadores que ingresan bajo medida cautelar, ¿no? Debido a una desnaturalización de contrato. Vamos al punto que una medida cautelar se dicta para que el trabajador ingrese por cierto tiempo mientras dure su proceso, ¿no? Y se dé una sentencia de reincorporación donde sería ya un trabajador permanente. Vamos al punto de que normalmente en las instituciones públicas, yo pienso las personas que ocupan el área de recursos humanos son personal de confianza, que entran y salen, ¿no? Con la gestión que se pueda dar durante los 4 años. Entonces, mi duda es, existe para este trabajador 2 fechas. Una, que es lo que indica como medida cautelar, pues, ¿no? Que nos dice el juzgado o el poder, acerca de que se tiene que reincorporar a este trabajador mientras dure su proceso. Y el otro, otra fecha, cuando el trabajador ya es reconocido como trabajador permanente o obrero permanente. Entonces, mi duda va en el hecho de que normalmente existen 2 fechas. Una, que se inició el vínculo laboral como medida cautelar, y la otra, que vendría a ser lo que dicta la anterior a la que es medida cautelar. Un ejemplo, la señora como medida cautelar ingresa el 10 de septiembre del 2021, pero su sentencia dice que se le reconozca como obrero desde el 2018. Entonces, normalmente se supone que se le va pagando estos beneficios, gratificación, CTS, todo ello, o vacaciones, pero cuando se vaya a liquidar el trabajador, ¿yo desde qué fecha le debo de hacer reconocimiento de los beneficios sociales? ¿Desde que él se reincorporó como obrero medida cautelar o desde la fecha que se inicia, que dice la sentencia, ¿no? En el año 2018. Edith, les hago una pregunta a todos ustedes. A propósito de la circunstancia que nos comenta Edith, ¿han llevado el curso de procesal civil? Chicos y chicas, ¿han llevado el curso de procesal civil? Edith, ¿has llevado el curso de procesal civil? Muy bien. Rommel, ¿has llevado el curso de procesal civil? Sigrid, ¿has llevado el curso? Elmer, Jorge, Silvia, Ángela, Paola. Es donde se trata de los procesos sumarísimos, abreviados, eso, ¿no es cierto? Claro, Sigrid. La pregunta de Edith tiende más a un dilema procesal, más que a la aplicación de la norma sustantiva. Y si consideramos la teoría de las medidas cautelares, sabemos que la medida cautelar trata de ser tuitiva
ante circunstancias que pueden ser gravosas en contra de las personas. Entonces, si se ha otorgado una medida cautelar, esa medida cautelar tiene vigencia desde el momento en que se dictó. Y si la sentencia declara que va a ser posterior a la emisión de la medida cautelar, si la sentencia declara el reconocimiento de aquella circunstancia que la medida cautelar está protegiendo, se va a entender que los beneficios laborales y sociales van a tener que ser liquidados desde la fecha en la que la medida cautelar ha tenido toda su vigencia. Al menos, Edith, esa es mi perspectiva. ¿De acuerdo? Coméntame. Yo también comparto esa idea, normalmente, pero como le digo, nace mi duda, ¿por qué? Porque normalmente cuando un trabajador ingresa y en su boleta de pago nosotros le hemos hecho fecha de ingreso 2021, ¿no? Y él dice, no, yo ingresé en el 2018. Entonces, todos sabemos que el sector público, como usted mismo reconoce, hay mucho desorden. Entonces vamos a esto que ni siquiera guarda una base de datos desde la fecha que ingresó o desde la fecha Pero la que medida inició cautelar, como medida ojo, la cautelar. medida cautelar, Edith, te está reconociendo una circunstancia. ¿Cuál es la Sí, circunstancia? que el trabajador No desde que está emitida, sino qué circunstancia te está reconociendo la medida cautelar. ¿Qué circunstancia está tutelando? La existencia de una relación de trabajo pasada. ¿Me dejo entender? Sí. Quizás en mi primera intervención me faltó hacer mención a ello. ¿De acuerdo? Y es que yo estaba pensando definitivamente en el hecho de la situación que se está protegiendo con la finalidad de que no resulte más gravosa en el tiempo. ¿Me dejo entender? Ya, doctor. 2 consultas más, por favor. Son de índole procesal, mi querida Edith, que rompen los esquemas de lo que llevamos en este curso. Sí, lo entiendo. No, va referido a lo que son las horas extras. Normalmente, un trabajador, como se indica, puede hacer horas extras al inicio de la jornada laboral como al término de la jornada laboral. Pero vamos al punto de que hay algún trabajador que llega temprano, digamos su hora de ingreso es a las 8 y él ingresa a las instalaciones de la empresa a las 7, pero no realiza ningún cargo, ¿no? Entonces, mi duda es, ¿se le tiene que reconocer esas horas? Porque normalmente te dicen, yo he trabajado hasta tal hora, ¿no? Pero a mi parecer, para mí debería informarse al área de recursos humanos, sabe que tal trabajador se va a quedar porque va a realizar tal actividad, se va a hacer tal cosa, entonces esas horas extras son remuneradas, ciertamente. Y, y no por iniciativa del trabajador de que se quedó más horas, ¿no? Porque normalmente siempre existe esa duda desde cuándo inicia la jornada laboral, desde que el trabajador ingresa, marca su hora de ingreso o desde que inicia o sea, el trabajo, ¿no? Del día a día. Ahora, correspondiente a lo que son las vacaciones, vamos al punto de que normalmente si yo no cumplo mi récord vacacional como trabajador que labora 8 horas diarias y normalmente yo no he cumplido mi récord vacacional, el empleador tiene la potestad de decirme, tómate tus vacaciones adelantadas. Gracias por su respuesta, doctor. Sí, sobre la segunda pregunta, sí. Sobre la primera pregunta que me hiciste relacionadas a,
¿Cuál era? Ya la perdí. ¿Cuál era? Las horas extras que se puedan dar, Ah, pero las jornadas si de el trabajo en sobretiempo que se den, siempre se tiene que, el trabajador siempre va a tener que demostrar que ha cumplido con actividades y que de una u otra forma han sido autorizadas por su empleador. ¿De acuerdo? Si no, vamos a entrar en una circunstancia de conflicto de interés en la que el trabajador lamentablemente va a tener que demandar el pago de esas jornadas de trabajo en sobretiempo con los mecanismos que eventualmente puedan acreditar o probar que realmente haya trabajado durante ese tiempo previo al inicio de la jornada de trabajo. ¿Queda claro, mi querida Edith? Sí, doctor, muchas gracias. No me quedó muy claro en el tema de las vacaciones si yo no cumplo mi récord vacacional. El empleador tiene Es la que por ahí potestad de hay darme acá hay una circunstancia muy interesante. La primera es que sí están obligados a cumplir ese récord vacacional. Y la Oficina de Recursos Humanos está incurriendo en responsabilidad por no custodiar el cumplimiento de ese récord vacacional. ¿Me dejó entender, mi querida Edith? Uno. Sí. Dos. ¿Puede salir de vacaciones? Sí, puede salir de vacaciones siempre y cuando cumpla con esa circunstancia, salvo que se determine el adelanto de vacaciones. Pero ahí, en el sector público, también podríamos estar incurriendo en un deslinde de responsabilidad. ¿Queda claro, Edith? Ok, doctor, gracias. De nada. Muy bien. Por eso las oficinas de recursos humanos tienen que tener un mayor orden y un mayor celo en esas circunstancias. ¿De acuerdo? Ahora bien, las vacaciones pueden ser pactadas por acuerdo, sí. Siempre va a ser determinado en función a las necesidades de la organización. Las vacaciones pueden ser objeto de fraccionamiento, también pueden ser objeto de fraccionamiento. Recuerden que los trabajadores que tienen un descanso vacacional de aproximadamente 30 días pueden fraccionar sus vacaciones en 15 días, en dos bloques de 15 días, en bloques de 7 días o hasta en el goce de un solo día. ¿De acuerdo? Se pueden acumular las vacaciones en 2 años seguidos, siempre y cuando entre esos 2 años exista como mínimo el descanso de 7 días. ¿De acuerdo? ¿Las vacaciones se pueden reducir? Sí. Vuelvo al ejemplo de los 30 días. El descanso vacacional puede ser reducido, sí, a 15 días. Los otros 15 días el trabajador puede venderlo al empleador con la finalidad de que el empleador le pague por el trabajo efectuado más la sobretasa de la labor efectuada en esos 15 días que han sido objeto de reducción y que eventualmente ha prestado sus servicios. Bueno, y el récord trunco vacacional, ¿no? Fíjense, acá ya para terminar el tema de las vacaciones, estamos hablando de la triple o de la doble vacacional. Básicamente en términos, acá hay un juego de lenguaje, ¿de acuerdo? Acá hay un juego de lenguaje. ¿Y cuál es el juego del lenguaje? A ver, se dice que cuando el trabajador no ha gozado de su derecho vacacional, de sus vacaciones físicas, en el periodo que le correspondía y al vencimiento de se hace acreedor pues del pago de una indemnización equivalente a esos días no gozados con descanso físico, más más un monto económico equivalente a dichos días trabajados. Entonces está percibiendo un doble pago remunerativo. A esto se le llama la doble vacacional, ¿correcto? Ahora, ¿por qué la triple? Porque ese mes que ha trabajado la persona, ya se le pagó la remuneración, ¿de acuerdo? Va uno. Pero como ya se venció el periodo vacacional, el empleador le está debiendo por el derecho vacacional adquirido y no gozado y la sobretasa del 100%. Ahí está la famosa triple.
o doble vacacional. Hay quienes lo conocen como la triple y como la doble, ¿de acuerdo? A una misma circunstancia. Espero que me hayan entendido esto último, que es, como les digo, un simple juego de palabras, ¿correcto? La filosofía del lenguaje, como por ahí escuché. Bueno, chicos, lo dejo por hoy aquí, ¿correcto? Oscar, coméntame. Profesor, buenas noches. Eso de la doble o triple vacacional se refiere a la indemnización, ¿verdad? Sí, Por no haber gozado de las vacaciones en su oportunidad. en efecto, no te equivocas, Oscar. Es el pago de la indemnización por no haber gozado del disfrute, del descanso físico en el periodo que le correspondía. ¿Correcto? Sí, profesor, gracias. ¿Quién más está por ahí? Blas, coméntame. Buenas noches. Doctor, yo quería preguntarle con respecto a los trabajadores municipales que estarían en la 728, pero eso se podría entender de los trabajadores temporales y de los que están nombrados, caso de los planificadores, secretarias, en fin, que están nombrados y años, ¿ellos no son de la 276? Depende, mi querido Blas. En el sector público conviven los regímenes laborales y pueden tener la misma circunstancia. Ahora, hasta donde tengo entendido, la 276, en las municipalidades son lo mínimo. No te podría dar fe. ¿De acuerdo? Blas. Sí, sí, doctor, sino que como que me falta información, he estado buscando y no hay, no solo dice que los municipales son privados. En todo caso, la respuesta sería, Son los obreros municipales. Solamente y únicamente los obreros municipales se encuentran regidos bajo el Decreto Supremo 00397-TR, bajo el régimen laboral de la actividad privada. ¿De acuerdo? Ahora, los administrativos podrían ser 276 y CAS también podrían ser 728, pero es un régimen laboral que en principio no les correspondería. ¿De acuerdo? Me refiero al 728 como administrativo. ¿De acuerdo? ¿y el alcalde? El alcalde. Muy buena pregunta. ¿Por qué el interés con relación al alcalde, mi querido Blas? No, ahora que estamos en esto de las elecciones, y yo trabajo en el sector educación, en una UGEL, entonces como que nosotros sí estamos en la 276 o en su efecto en la ley de la carrera magisterial, ¿no? Entonces, ahí no tenemos problema. Y los otros son los CAS, esos dos regímenes y en este caso también Blas, te invito a leer la ley del servicio civil. Ahí va a estar tu respuesta. Gracias. De nada. Ahí va a estar tu respuesta, ¿de acuerdo? Muy bien. Edith, coméntame. Correspondiente a la pregunta del trabajador de los obreros que estaban bajo el decreto legislativo 276, yo entiendo que también les corresponde lo que son los 30 días de vacaciones, pero cabe aclarar que normalmente si durante 2 años no ha percibido sus vacaciones, estarían perdiendo, pues, ¿no? Este derecho. Hay un informe acerca de ello de la ley Serpil, ¿no? Gracias. Sobre ese tema, mi querida Edith, sobre todo están circunscribiéndolo a los trabajadores CAS, no a los 276 ni a los 728, que tienen una regulación especial. ¿De acuerdo, Edith? Te invito a que le vuelvas a dar una revisión a ese informe técnico. ¿De acuerdo? Gracias, doctor. Vuélvele a darle una revisión y una lectura detenida. Muy bien, mis queridos amigos y amigas. Estaríamos finalizando la sesión del día de hoy en este extremo, habiendo revisado rápidamente el tema de la jornada de trabajo, el trabajo en sobretiempo, el periodo vacacional. Y pues nada, los invito a la próxima sesión en la que participará una colega de la Universidad de México,
estableciendo las diferencias sobre la desnaturalización del contrato de trabajo y la tercerización allá en ese país. Obviamente que de lo conversado y de lo analizado, resulta muy interesante que ustedes conozcan. Hoy más que nunca que las fronteras se han minimizado, ¿de acuerdo? En el sentido de que la prestación del servicio puede ser internacionalizado fácilmente. Pues nada, si no tuvieran ninguna otra pregunta o cuestionamiento o interrogante, nos estaríamos despidiendo. ¿Alguna otra interrogante? Nérida, no te olvides de enviarme tu correo, porfa. Doctor, muchas gracias. Más bien, disculpa la molestia. No se preocupe. Ya, entre papeles y papeles, uno perdió la nota. Muy bien, Nérida. ¿Algún otro? Gracias, doctor. No, tu paciencia, gracias. ¿Alguna otra circunstancia, queridos amigos y amigas? Doctor, una consulta, buenas noches. Hola, Kenny. Mire, ¿qué pasa cuando un personal que estaba en patrimonio ha vuelto con una medida cautelar? Ya salió la sentencia y la están reincorporando, pero ella había sido contratada en el área de patrimonio, pero su labor la ejercía en el colegio que trabajaba como contadora y lo había venido ejerciendo por varios años. Y en el cambio de gestión, la nueva gestión se topa con eso, ¿no? De que la señora no quería retirarse, hace la medida cautelar, hace todo el proceso, pero ahora en la reposición le dice, no, ve a patrimonio y no quiere y pide que vacaciones, o sea, ¿cómo se dice? Permiso o licencia de trabajo sin goce por 1 año ha solicitado. ¿Tiene límite el tiempo a que una persona que ha sido repuesta con sentencia no vuelva a su lugar porque no quiere a ese lugar y pide ese tipo de vacaciones, doctor? En realidad tendría que analizar el caso concreto, pero si el reglamento del servicio civil le permite, podría adoptar esa circunstancia sin ningún problema, Kenny. ¿De acuerdo? No estamos bajo el reglamento del régimen civil. Es para el Colegio de Ingenieros, que está como una organización no lucrativa. Pero ¿qué dice tu reglamento interno de trabajo entonces? Eso también es un tema de vacío, porque no tenían reglamento, o bueno, no lo han tenido organizado y recién la nueva... ¿Quién le ha autorizado o quién ha otorgado ese permiso? Ahí viene la otra circunstancia, ¿de acuerdo? Pero ¿sería posible, doctor, que pida por 1 año? Podría ser posible que pida incluso hasta por un quinquenio. Todo depende de quién es el que lo está autorizando. Lamentablemente. Les guste o no les disguste a los demás trabajadores. Así de sencillo. Es el capricho y es la arbitrariedad del uso del jus. Claro, porque se supone que si ella está revolviendo por una sentencia es porque necesita el trabajo y todo lo que lo ampara los regímenes laborales, ¿no? En el camino te das cuenta que muchas veces esas circunstancias solo es simple romance, mi querida Kenny. ¿De acuerdo? A veces no lo necesitan, simplemente lo que están persiguiendo son las indemnizaciones. Sí, pues eso es lo que se percibe. Sí, doctor, gracias. De nada. Gladys, coméntame. Profesor, buenas noches. Una consulta. En una entidad estatal, la compensación por días compensables, esos días festivos que hay que recuperar, ¿pueden recuperarse con horas de capacitación? ¿Dadas por la misma institución? Es que la norma no señala, no es clara. No, es que ya estamos confundiendo el trabajo en sobretiempo con lo que ha sucedido en el COVID, ¿de acuerdo? Eso hay que tener cuidado, eso hay que darle una nueva lectura, ¿de acuerdo, Gladys? Ok. Sí, eso se está confundiendo mucho. Muy bien, chicos y chicas, ahora sí nos estamos despidiendo, los invito a la próxima sesión con la participación de nuestra visitante, ¿de acuerdo? Van a poderle hacer las interrogantes y las preguntas que ustedes deseen, ¿de acuerdo? Ya, doctor, gracias. Nos estamos viendo hasta la próxima sesión, cuídense. Gracias, doctor.
Buenas noches, doctor. Gracias, doctor. Suerte, cuídense.